Muy bien. Vamos a comenzar con esta plática que es sobre el método preventivo de San Juan Bosco y es escogimos este tema porque es muy importante el día de hoy conocer lo que ha funcionado siempre, ¿no? Digamos que es una regla de prudencia el utilizar lo que siempre ha funcionado. Y el método de San Juan Bosco, desde que San Juan Bosco lo aplicó, ha dado frutos excelentes en la educación cristiana, pues, en la formación de los niños, de los jóvenes y en la educación en general del hombre, ¿verdad? Porque es un método que se aplica en seminarios, que se aplica en escuelas. Y a veces decimos que aplicamos el método de San Juan Bosco por decirlo, porque en la práctica muchas veces no se hace lo que San Juan Bosco nos enseñó o lo que él concebía como educar, ¿verdad? Para entender qué es el método de San Juan Bosco, su importancia y cómo lo podemos utilizar el día de hoy, es conveniente que conozcamos quién fue San Juan Bosco, ¿verdad? Y por qué utilizamos su método o es tan famoso en la iglesia y todos aspiramos a utilizarlo. San Juan Bosco nació en una familia pobre, pero que era profundamente cristiana, ¿no? Educado en el trabajo, en la piedad, muy tempranamente quedó huérfano de padre, su mamá lo educó de manera cristiana, lo sacó adelante, San Juan Bosco pudo ser sacerdote, entonces eso marcó mucho su vida, ¿verdad? Y vamos a ver que el método de San Juan Bosco eh, se distingue por esta piedad, por este trabajo. Eh, Aquí tenemos que aclarar algo. Cada santo es especial, ¿verdad? O sea, todos los santos que veneramos, que conocemos, eh, alcanzaron la unión perfecta con Dios nuestro Señor y mediante esa unión perfecta alcanzaron su lugar en el cielo. Pero es muy distinto San Juan Bosco a San Francisco de Sales, a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco de Asís, a San Ignacio de Loyola. Los cuatro son santos, pero cada uno se santificó de manera especial, ¿verdad? Hay un principio teológico que dice, la gracia no perfecciona la naturaleza, sino que la perfecciona. ¿Qué quiere decir? Que Dios nuestro Señor nos va a santificar a la manera como es uno, ¿verdad? O sea, San Juan Bosco era alguien enérgico, alguien trabajador, así se santificó, ¿verdad? San Bruno era una persona retirada, amante del silencio, de la meditación, un alma más tranquila, así se santificó. Cada santo es especial. La fisonomía de San Juan Bosco desde niño se distinguió por la educación, ¿verdad? Tenía ese liderazgo que acaudilla a los jóvenes hacia el bien, tenía ese ascendiente, esa influencia sobre los amigos para llevarlos a la práctica del bien. En este sentido, San Juan Bosco, cuando ya es sacerdote y se dedica a educar a los jóvenes, vemos que por eso se distinguió, ¿verdad? O sea, pertenece al grupo de los santos educadores, de los que están en el cielo, porque se santificaron educando niños y jóvenes. Un San Marcelino de Champañán, San Juan Bautista de la Salle, el mismo San Ignacio de Loyola, muchos santos. San Juan Bosco pertenece a ese grupo, santos a los que debemos acudir para admirar sus virtudes y copiarlas a la hora de educar. Y como educador, San Juan Bosco llevó a cabo una obra admirable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se dedicó a educar a los jóvenes de la ciudad de Turín allá por el siglo XIX, la época en la que él vivió, pero eran jóvenes abandonados, pues que eran hijos de malos padres, muchachos huérfanos o muchos no huérfanos, pero pues en aquel tiempo no había escuelas públicas, ¿verdad? Y entonces quien no tenía dinero para contratar un maestro, pues no podía educar. Había algunos institutos que se dedicaban a educar a los jóvenes, pero pues no había suficiente cupo, entonces los hijos de padres descuidados, los jóvenes más pobres, ¿verdad? Que son los que más necesitan educación, estaban abandonados y San Juan Bosco se dedicó en cuerpo y alma a educarlos. Entonces, pongámonos en ese contexto, una ciudad grande, ¿verdad? Y de esa ciudad grande, agarremos a los jóvenes más abandonados, serían los que encontraríamos abajo de un puente, a esos jóvenes que nos daría miedo que se nos acerquen. Bueno, esos jóvenes son los que San Juan Bosco rescata con los cuales desarrolló, conoció, implementó su método de educación, o sea, su manera propia de educar, su forma especial de llevar un joven de esa ausencia de virtudes
a ser un buen cristiano y más allá un santo, ¿verdad? De la obra educadora de San Juan Bosco salieron obispos, cardenales. Entonces estamos hablando de una obra admirable, pues. O sea, en cuanto a la educación, San Juan Bosco es autoridad máxima. Una vez entendido esto, vayamos a lo que es el método, la esencia del método de San Juan Bosco, ¿verdad? Lo que se conoce como método preventivo. Si hiciéramos la pregunta, ¿qué es el método preventivo? El método preventivo es poner al alumno, al niño, al joven, a nuestros hijos, en la imposibilidad moral de pecar eh, para que pueda practicar el bien. O sea, muchas veces nos quedamos en eso. Ah, es que el método preventivo es evitar que el joven cometa faltas. Sí, pero ¿para qué? Pues para que dedique el tiempo a aprender. Si yo lo tengo en una clase de matemáticas, voy a evitar todas las distracciones, voy a evitar todo lo que robe su atención para que aprenda matemáticas. Si yo le voy a enseñar a practicar un deporte, por ejemplo, voleibol, pues voy a quitar todo lo que lo va a distraer, voy a evitar todo lo que va a impedir que él aprenda, voy a ponerlo en las condiciones óptimas para enseñarle lo que yo quiero que él haga. Eso es el método preventivo de San Juan Bosco. Como su nombre lo dice, previene la falta, ¿verdad? No llega cuando ya se cometió. Muchas veces reducimos la educación o pensamos que un buen educador es aquel que regaña, aquel que es estricto, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces crecemos con la idea de que el mejor profesor es el estricto, ¿verdad? Inclusive en muchas escuelas a veces se tiene como que, el mejor profesor es el que reprueba a todos, no, ese es el peor. Tú estás para que el joven aprenda. Es que el joven no le interesa. Bueno, tú estás para hacer lo que le interese, pero es que el joven no comprende. Tú estás para que él comprenda. Ese es tu oficio, ese es tu trabajo, pues, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo con el aspecto negativo, hay un aspecto positivo. Voy a evitar que cometas las faltas para que practiques las virtudes. El método descansa en tres pilares, ¿verdad? Eh, que son piedad, razón y amabilidad. ¿Qué entendemos por estos tres pilares? Piedad, obviamente, una vida de unión con Dios mediante la oración, ¿verdad? No solamente repetición maquinal del Ave María, del Padre Nuestro, del Credo, no. Oración en el sentido de unión con Dios, de platicar de esa intimidad con Dios nuestro Señor. Eh, Se cuenta que cierto educador inglés en una ocasión fue a los colegios de San Juan Bosco, ve que son grupos de 100, 200 en silencio escribiendo, haciendo sus deberes. Y se sorprende, oye, ¿cómo le hace, verdad? Y San Juan Bosco, pues no, como que se hizo sordo, ¿verdad? No lo escuchaba. Y le dijo, bueno, mire, no le quería responder porque el método, o sea, lo que yo utilizo para que estos niños sean así de tranquilos, usted no lo tiene, nunca lo va a poder hacer. Bueno, dígame qué es. La Sagrada Comunión, decía. Todas las mañanas estos jóvenes comulgan y fomento en ellos la piedad para que conviertan el estudio en oración. Entonces, es algo que un protestante jamás va a tener. El segundo pilar es la razón. Es un método racional. ¿En qué sentido? En que está bien pensado todo lo que hay en la escuela, ¿verdad? Las imágenes que están pegadas en el salón de clases, la misma disposición del salón de clases, los libros de texto que se utilizan. Es un método bien pensado en el niño y como dice San Juan Bosco, está pensado para que el niño se desarrolle, o llegue a crecer, teniendo presente que educar es convertir al niño en un buen cristiano, ¿verdad? Y debemos procurar el desarrollo, la transformación de ese niño, desarrollando cada aspecto de su personalidad, el orden, la piedad, la atención, la puntualidad, la responsabilidad, la limpieza, es decir, cada día el profesor, el educador, tiene que ir moldeando una parte del niño, construir una virtud, construir un hábito, desarrollar habilidades, en eso consiste la racionalidad del método, ¿verdad? Como dice San Juan Bosco. No se trata de estar castigando, gritando y demás, no. Se trata de estar presente allí formando día y noche con consejos, con
con actividades, con un plan de educación. La educación no se improvisa, la educación se piensa, la educación se planea, ¿verdad? ¿Quién puede improvisar? Un educador de años, pues. O sea, imaginémonos una escuela secundaria, un maestro que tiene 30 años de experiencia, él puede improvisar, porque tiene tanta experiencia que esos planes él ya lo sabe al derecho y al revés. Cuando no, tenemos que planear, por eso es un método racional, mucha planeación, mucha dedicación. Por último, y esto es la esencia y lo que va después de la piedad, ¿verdad? Porque lo más importante es esa vida de unión con Dios, pero lo más importante es la amabilidad, ¿verdad? Eh, Decía San Juan Bosco, no basta con que quieras al niño, el niño se tiene que dar cuenta que lo quieres, ¿verdad? O sea, tienes que hacerte amable al niño y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que aclararán mejor lo que venimos diciendo. Entonces, el método de San Juan Bosco en la práctica, ¿cómo se hace? En tres tiempos, tres actos. Primero, planeas. Planeas lo que vas a hacer. Planeas la clase, planeas el receso, planeas la entrada, planeas la salida y digamos que se sabe perfectamente lo que se va a hacer. No sé, planeamos a 6 meses, en 6 meses vamos a hacer todas estas actividades. Y luego se planea el mes. Bueno, en este mes hay estas actividades. Luego la semana, en esta semana hay tantos días y el día de mañana tendrán estas clases, habrá esta actividad, está la entrada, está la salida, se planea perfectamente. Después se aplica ¿con qué? Con la presencia. Dice San Juan Bosco, hay unos educadores que nunca están con los niños, están allá, lejos, escondidos, ¿verdad? No, el educador tiene que estar ahí con los niños, tiene que estar presente para impedir que las faltas se cometan. ¿Cuántas faltas se cometen en las escuelas? Castigamos y regañamos al niño, pero no es culpa del niño. El niño es inconstante, el niño comete faltas. Tú como educador tienes que estar allí presente para que esa falta no se cometa. Si algo llega a darse, es tu culpa. Tú no estabas allí cuando el niño faltó. Ese es tu oficio. Te estás dedicando a educar, educa. ¿No? No tienes que estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Tienes que dedicarte a educar, a formar. Eh, por último, hay que mantener vivo el método ¿con qué? Con la amabilidad, ¿verdad? Siempre afables, siempre sonrientes, contentos con los niños. El niño percibe cuando tú no te gusta, cuando a ti no te gusta estar ahí, cuando a ti te molesta el niño, o sea, eso lo percibe, pues, lo percibe él, ¿verdad? O sea, los niños son muy receptivos, los niños son muy intuitivos y se dan cuenta. Entonces, esto digamos que lo estamos explicando en un método de escuela. En un ambiente de la casa no se requiere tanta planeación, ¿verdad? O sea, más bien se requiere esa amabilidad, esa presencia con los niños, estar día y noche. Miren, a veces decimos, pues es que es muy cansado, muy absorbente, muy demandante. No lo vamos a negar, es muy demandante tener un hijo, pero ¿cuánto tiempo lo vas a tener? 12 años. Ya después el niño tiene que crecer, se va a desarrollar. Velo así, solamente son 12 años. 12 años que voy a estar con él, pero después voy a cosechar eso que yo sembré, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más a detalle cómo se aplica, cómo se implementa, pero tengamos presente que es en tres actos el método. Planear, aplicar y mantener vivo, ¿verdad? Dentro del método de San Juan Bosco, lo importante es la amabilidad. San Juan Bosco lograba lo que él quería porque quería a los niños realmente, ¿verdad? Y San Juan Bosco, en 40 años, que cuando escribe el libro del método preventivo que ya compartimos en el grupo de educación, ¿verdad? Lo vamos a subir, se nos ha pasado, no hemos tenido tiempo, pero con el favor de Dios al grupo de Telegram para no estar saturando el chat de WhatsApp y en Telegram lo pueden descargar cuando ustedes quieran. Entonces, decía San Juan Bosco en el libro que él escribió, 40 años, dice, tengo educando niños y jamás los he tenido que castigar. Y los niños no solamente hacían lo que yo pedía, sino lo que yo quería, aún mis deseos los hacían. ¿Por qué? Porque San Juan Bosco los quería. Y los niños se daban cuenta de eso y hacían lo que su padre les pedía. O sea, esa es la esencia del método de San Juan Bosco. Sé un padre para tus hijos, ¿verdad?
cómo es un padre amoroso, cariñoso, sacrificado, ¿verdad? Porque así te vas a santificar, decíamos. Cada santo tiene una fisonomía propia, ¿verdad? San Juan Bosco se santificó educando. Un padre de familia se santificará educando. Un maestro se santificará educando. Entonces, claro, requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, pero es necesario. Entonces, necesitamos, tener presente lo que es el método de San Juan Bosco y necesitamos adaptarlo al día de hoy, porque surgiría la pregunta, bueno, eso se escucha muy bien en teoría, pero en la práctica es posible. Bueno, los tiempos han cambiado, ¿verdad? No es igual la sociedad, no son igual los niños a los que San Juan Bosco educó. Sin embargo, podemos decir que el ser humano sigue siendo el mismo, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo, si quieres que te amen, ama. Es una regla de la vida. Entonces, el método de San Juan Bosco sigue siendo actual porque el ser humano no ha cambiado y podemos educarlo de la misma manera. Claro, debemos de tener presentes las necesidades actuales. Hoy más que nunca, podríamos decir que todos los hombres, no solo los niños, adolescentes y adultos, necesitan tres cosas. Uno, empatía. Dos, diálogo. Tres, acompañamiento. ¿Qué entendemos por empatía? Ponerte en los zapatos del otro, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa que llega una persona triste con otra y le dice, oye, estoy triste? Pues no estés triste. Ah, mira qué fácil, ¿no? Me hubieras dicho antes, o sea, así de sencillo, ¿no? Ya no estoy triste porque tú me dijiste. No, ponte en los pies del otro. Tú no sabes por qué está así. Muchas veces minimizamos el problema del otro, lo ignoramos, ¿verdad? Eh, Suponemos que está exagerando. Se cometen tantas faltas de empatía, ¿verdad? Y eso no es cristiano, eso no es caritativo, ¿verdad? Hay que escuchar, hay que entender, ponte en los zapatos del otro. Muchas veces Dios permite pruebas en nuestra vida, ¿para qué? Para entender, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está sufriendo el otro? Hay un dicho entre un autor espiritual, el padre Alonso Rodríguez, que viene, él lo cita y dice, el cirujano más experimentado es el acuchillado. O sea, el cirujano al que he recibido muchas cirugías entiende lo doloroso, lo difícil que es y va a atender con más tacto a sus pacientes. Bueno, muchas veces Dios permite que nos pasen cosas para entender a los demás, para comprender cómo, cómo son las otras personas. Se cuenta en los Padres del Desierto que en cierta ocasión había un monje muy joven, pues, o sea, los monjes en aquel tiempo se iban a las celdas en el desierto, no vivían en un monasterio, sino que cada monje iba construyendo una celda durante un tiempo, aprendía lo que tenía que hacer en su celda, cómo sobrevivir con un monje más experimentado. Después el monje se iba solo y desarrollaba su vida de oración, de penitencia y de trabajo en soledad. Uno de estos monjes jóvenes tenía tentaciones muy fuertes contra la virtud de la pureza. Va a pedir consejo con un monje más anciano, pero ese monje más anciano no había experimentado esas tentaciones. No sabemos por qué, ¿verdad? Entonces va y le cuenta sus penas a aquel monje joven. El monje más anciano le dice, ¿cómo puede ser posible que esos pensamientos pasen por usted? De seguro debe de ser un alma muy pecadora y lo regañó y lo despidió de la celda totalmente desconsolado, ¿verdad? Aquel monje joven pues dijo, no, pues yo no sirvo para esta vida, pues, o sea, ¿no? Y desanimado ya se iba. El monje más antiguo de aquel lugar lo vio a lo lejos y por inspiración del Espíritu Santo conoció la tentación de ese joven. Va y, oye, hermano, ¿qué pasa? Y pues le cuenta su pena, ¿verdad? Y bueno, aconseja al joven, le dice, mira, hijo, no te preocupes, todos hemos pasado por esas tentaciones, aún yo las llevo a experimentar, es algo normal en la vida espiritual, pon en práctica estos medios y con la gracia de Dios lo vas a vencer. Aquel joven consolado regresa a su celda y persevera, ¿verdad? En sus trabajos. El monje más anciano, para corregir al otro viejo que no tuvo paciencia ni caridad, le pide a Dios, Dios mío, hazle entender a este monje la tentación del joven para que lo pueda entender. Dios nuestro Señor permite esas tentaciones en el viejo. 10 minutos bastaron para que aquel viejo
saliera de su celda y dijo, yo me regreso al mundo porque no puedo con estas tentaciones. Sale el monje más antiguo y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se va? Y pues allí le explicó el monje más anciano que por no haber comprendido había desanimado a aquel monje más joven y que él había pedido esa tentación para que lo entendiera, ¿verdad? Bueno, eso es empatía. Ponte en los pies del otro, comprende al otro. Eso se necesita el día de hoy, muchísimo, muchísimo. Lo otro, diálogo, ¿verdad? Dice San Ignacio de Loyola, la base de la caridad cristiana está en aprender a escuchar y tener como presupuesto que es más fácil que si yo estoy en contraposición con el otro, él tenga razón y no yo, ¿verdad? Dialogar, aprende a escuchar y ahorita vamos a ver en la práctica cómo se lleva a cabo. Lo otro es acompañamiento, debes de estar allí, ¿por qué? Porque cuando el alumno está desanimado, cuando el alumno no quiere hacer las cosas, cuando tu hijo está frustrado, no necesita de tus palabras, no necesita de tus regaños, no necesita de tus castigos, necesita que estés ahí. ¿Por qué decimos esto? Vayamos al pie de la cruz. ¿Qué hizo la Santísima Virgen al pie de la cruz? Estarle dando palabras de ánimo a nuestro Señor, estarle dando consejos, diciéndole, vamos, tú puedes. No, solamente estuvo allí, lo acompañó, porque nuestro Señor no necesitaba consejos, no necesitaba que le dijeran qué hacer, necesitaba alguien que estuviera ahí. Eso es el método de San Juan Bosco. Está ahí para tu alumno. Cuando está triste, cuando está enojado, cuando está frustrado, cuando está contento, cuando quiere hacer las cosas, cuando no las quiere hacer. Debes de ser el mismo siempre, su educador, su padre, su madre. Tienes que estar ahí. Ejemplos de cómo lo tenemos que adaptar el día de hoy. Ser muy afables. A veces estamos enojados, cansados. Siempre sea afable con el niño. O decimos, es que es hipocresía, porque no, no es hipocresía, es caridad. Así yo esté súper enojado, tengo que atenderlo con paciencia y amabilidad, ¿verdad? En eso está mi santificación como educador. Interésate por los gustos personales del niño, claro. No vas a ver sus caricaturas, sus películas, o no, bueno, a lo mejor si te gustan, bueno, lo puedes hacer, pero interésate por el niño para que entiendas cómo piensa, qué le gusta, qué dice, qué hace. Conoce al niño, interésate por él. Y si el niño ve que tú te interesas por él, se va a sentir querido y te va a prestar su confianza. Aprende a escucharlo. Escucha lo que el niño dice, ¿verdad? Las palabras que dice. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Por ahí nos contaban un caso, ¿verdad? Un educador de cierta ciudad, en cierta ocasión, ¿verdad? Platicando las dificultades de educar. Y nos decía, padre, tal niño dijo mire, me voy a matar, voy a, es bien fácil quitarse la vida, ¿no? No sé, me tiro de un balcón y se acabó. ¿Y cómo ve? No, está muy mal, eso es terrible. ¿Por qué? Porque en algún momento la idea del suicidio llegó al niño y eso no es normal, es mórbido, ¿verdad? Es un desorden muy grande. Un niño de 11 años no tiene por qué caberle en la cabeza un suicidio. O sea, su inteligencia no está capacitada para entender lo que es un suicidio. Entonces, si el niño lo percibió, ah, caray, aquí algo está mal, aprende a escuchar qué dice, qué palabras, qué conceptos utiliza. Obsérvalos cómo son, ¿verdad? Para entenderlos. Observa mucho para entender cómo se sienta, cómo escribe, cómo guarda sus cosas, cómo las saca. Todo eso tiene mucho que decir. Está la novela de Sir Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, donde él deduce muchas cosas de lo que ve y diríamos es exagerado. No, si es real, todo significa algo, ¿verdad? Reza mucho por ellos. Recordemos que el método preventivo de San Juan Bosco descansa en la piedad. Bueno, empieza por rezar por ellos. No los obligues a rezar, reza con ellos, que ellos te vean rezar. Y aunque no te vean, reza mucho por tus alumnos. Eh, para tener empatía, recuerda cómo eras tú a su edad. Un niño de 11 años, un niño de 12 años, bueno, recuerda cómo eras tú, qué cosas hacías, qué decías, cómo pensabas, cómo te sentías. Ah, pues, cómo te hubiera gustado que te trataran a ti. Pues eso haz con el niño, ¿no? Con el joven. Por último,
Sé la persona más confiable para ellos, ¿verdad? Si tú llegas al punto en que tu hijo y tu alumno van contigo para solucionar un problema X, ya hiciste mucho. Te ganaste la confianza de tu hijo, de tu alumno, ¿verdad? Como decían, ¿cuándo sabemos que un papá, un educador es confiable? Pongamos un joven, una señorita, un niño, una niña que cometen una falta y dicen, si la primera palabra que dice o la primera frase que dice, mi papá o mi maestro me va a matar cuando se entere, no confían en ti, ¿verdad? Pero si pasa algo y el joven o la niña o quien sea dice, voy a ir con mi papá, él va a saber qué hacer. Te ganaste la confianza de él y ya puedes aplicar el método a, a perfección. Entonces, así se adapta el método, ¿verdad? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Hay un principio básico que es la caridad. Dice San Pablo, la caridad es benigna y paciente, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es educar, soportar, aguantar, resistir. Esto es educar porque eso hicieron nuestros padres con nosotros. Cometieron errores, sí, porque siempre se van a cometer errores, pero pues es la educación, es la ley de la vida. La norma suprema es que el director, el educador, el padre tiene que estar con sus alumnos, con sus hijos y jamás dejarlos solos, ¿verdad? Hasta que los capacites para estar solos sin ofender a Dios. Siempre tienes que llegar antes que ellos al salón de clases, a donde esté, o sea, siempre tienes que estar antes que ellos, jamás tener favoritos, ¿verdad? Esto nos dice San Juan Bosco expresamente en el método preventivo, o sea, no debes de tener favoritos y no se debe de notar que tienes favoritos. Si tú tienes favoritos, estás fallando como educador, ¿verdad? Estás fallando, ¿verdad? Claro, va a haber alumnos que le tengan más confianza o hijos que tengan más confianza que los demás, pero al menos tú en el exterior debes de tratarlos todos igual, no dar preferencias. Eso es no tener favoritos. No des preferencia ni. ¿Verdad? Mucha libertad. ¿Cómo acércalos a los sacramentos sin obligarlos? Jamás se debe obligar a un niño, a un joven a confesarse o a comulgar. Les debemos dar libertad para que hagan cosas buenas, saltar, correr, jugar. Solamente cuídalos que no cometan el mal. ¿Verdad? O sea, eso es lo único. Un niño está para jugar, para reír, para brincar. Para eso es un niño. Pues déjalo que lo haga, ¿verdad? No lo quieras meter en un molde para el que no está hecho. Un consejo muy sabio que da San Juan Bosco. Vigila con el mayor cuidado para que en el ambiente del niño no entren compañeros, libros o personas que tengan malas palabras o malos ejemplos, lo que decíamos del suicidio, ¿verdad? Somos un padre descuidado que no protegió a su hijo de esos malos ejemplos. Entonces, en la escuela, el portero, el que cuida lo que llega ahí, libros, personas, todo. O sea, tiene que haber un encargado de lo que entra a la escuela, ¿verdad? Un vigilante. Esto no pasa. ¿Por qué? Porque le va a entrar a los niños un mal ejemplo, una mala palabra, una mala imagen. Lo mismo en la escuela. El padre de familia, la mamá, deben de cuidar qué ven sus hijos, qué escuchan, qué hacen, qué juguetes tienen. Todo se cuida para que nada malo entre. Si nada malo entra, todo lo que hay en la casa lo pueden usar y con eso se van a desarrollar y educar. El método Montessori de aquí tomó muchísimas cosas, ¿verdad? El método Montessori es de otro tema, ¿verdad? Ahora, vayamos ya a la práctica y quizás a las dudas que nos pueden surgir. Hoy en día enfrentamos muchos desafíos, ¿verdad? O sea, nos estamos enfrentando a cosas que San Juan Bosco no conoció. Pues, podríamos resumirlo en cuatro cosas, ¿verdad? Primero, en el niño hay una disminución grandísima de la capacidad intelectual. ¿Por qué solamente mencionamos la capacidad intelectual? Porque la razón es la que dirige la voluntad, ¿verdad? Si nos dirigimos por impulsos y por sentimientos, no es una obra humana, pues todo empieza por la razón. Entonces, hay una disminución muy grande. Quienes nos dedicamos a la educación lo vemos, ¿verdad? O sea, quizás nosotros a su edad hacíamos mil cosas más o investigábamos más, poníamos más atención. Un niño hoy en día, 20 segundos, medio minuto, un minuto, no tienen atención, no saben escribir, no puedes dar un dictado, ¿verdad? Claro, hay de escuelas a escuelas, pero hay una disminución muy grande en la capacidad intelectual. De hecho, hace un año
en los ambientes académicos, educativos, fue una noticia alarmante, que nació la primera generación que intelectualmente es inferior a sus padres. Ordinariamente, desde que se empezó a medir el coeficiente intelectual, hubo un aumento, cada generación era más inteligente que la anterior. La generación del año pasado, comprobada, tenía un coeficiente intelectual más inferior a la generación anterior. Y la tendencia es a disminuirlo, ¿verdad? Vivimos en una atmósfera viciosa, que se escucha reggaetón, que se ve malas películas, no hay arte en las calles, nuestras calles son horribles, son feas, ¿verdad? Nuestras casas son feas, ¿verdad? O sea, en general hay una atmósfera viciosa, nada te invita a la práctica de la virtud, al conocimiento de la verdad, ni a la práctica del bien. En general nuestras sociedades han descuidado la educación, ¿verdad? Eso es lo que menos importa, ¿verdad? Por ejemplo, veamos un Japón donde la prioridad en la mañana es que los niños lleguen a la escuela. Para esa sociedad la importancia de la educación es grandísima, para nosotros no. O sea, podemos ver a un niño, a cuántos jóvenes que se van de pinta y no nos importa, ni para qué me meto. Digamos, no es que tenemos que ir como policías castigando a todos, no, pero es un reflejo de lo que somos como sociedad. No nos importa la educación. O sea, no. De hecho, intelectualmente es triste, pero México no despunta en eso. Sí hay personas muy inteligentes, claro, pero en general no hay cultura en el país. O sea, somos un país inculto y lo tenemos que decir así, porque a la educación le damos el último lugar. Para todo tenemos tiempo, menos para el niño, menos para educar, menos para estudiar. Claro, podemos revertirlo, es un desafío, por eso lo estamos planteando como un desafío, porque además hay un exceso de ocupaciones en los formadores. Al pobre maestro lo cargamos de un montón de obligaciones, ¿verdad? ¿Qué exámenes, planeaciones, revisiones, ¿Cuándo se va a dedicar a estar tranquilo para educar a sus niños? En eso también estamos fallando, pero el obstáculo se puede transformar en una oportunidad, ¿verdad? Y la oportunidad es una circunstancia propicia para desarrollar algo. Entonces, ok, hay una disminución en la capacidad intelectual. Bueno, hay que desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje, de enseñanza, de desarrollar la capacidad intelectual del niño, ¿verdad? Bueno, hay una atmósfera viciosa y a veces se ha dicho, es que no podemos meter a los niños en una burbuja. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos crear una burbuja en donde los fortalezcamos, en donde les enseñemos para que salgan después de ese mundo protegidos? Pues? O sea, no te tengo que dar a probar el veneno para que no te haga daño. Más bien te tengo que advertir dónde está para que no lo pruebes. Entonces sí lo puedo educar en una burbuja para fortalecerlo. El exponerlo al ambiente vicioso no lo fortalece, lo corrompe, es la verdad. Así lo tenemos que decir. Y si la escuela lo está corrompiendo, es mejor que en tu casa, aunque sea nomás aprenda a leer, pero lo estás librando de la condenación eterna, ¿verdad? Concienticemos a la sociedad de la importancia de educar. Esta es la obra más importante que como sociedad tenemos, porque la educación forma a los adultos del futuro. Allí tenemos Europa invadida de árabes, ¿verdad? Con una sociedad de ancianos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que han creado? Pues están legalizando la eutanasia. Hemos sabido de personas en Holanda que no quieren ir al hospital, las personas mayores, ¿por qué? Los viejitos, porque entran y los matan. A eso estamos llegando. Por eso la importancia de la educación resalta en el hecho de que con la educación se forma la generación del futuro. Hay muchas ocupaciones en los formadores. Organicemos el trabajo. Pues si tú eres educador, dedícate a educar. Si tú eres maestro, dedícate a enseñar. Alguien habrá de administrativo, alguien habrá que haga eso, o es preferible que aquello no se haga, pero dedícate a enseñar, ¿verdad? Claro, estamos enfrentando retos que tenemos que solucionar, pero se tiene que hacer. Ahora, terminemos hablando de los castigos. San Juan Bosco decía que nunca se debe de llegar a castigar, él nunca castigó. Es un escenario muy ideal, pero bueno, tenemos, digamos, pues, cómo educar. La regla general es, de ser posible, no castigues jamás, ¿verdad? Pero si es necesario, igual lo dice San Juan Bosco, primero hazte amar del niño, ¿verdad? Para que
el niño te tema, o más que te tema, te respete, ¿verdad? O sea, si quieres que te respeten, primero te tiene que amar, ¿verdad? Cuando no hay amor, el respeto se convierte en temor y no es lo mejor, ¿verdad? Entonces, hay que hacernos amar para que el niño nos respete. La norma es que si hay una culpa, hay que examinar si el culpable no eres tú. Si tú no fallaste como profesor, como padre, que no estuviste ahí, bueno, el niño estaba viendo algo malo en la computadora. ¿Por qué lo estaba viendo? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué él aprendió sin que yo me diera cuenta? ¿Cómo es que él supo que había esas cosas? ¿Quién le dijo? ¿Qué compañerito? O sea, ahí es un indicativo, es un síntoma de que yo fallé como profesor. El 99% de las faltas de los alumnos son culpa de los profesores, es la verdad. Pues primero examínate tú, si no fuiste el que fallaste. Da a conocer las reglas perfectamente. Muchas veces castigamos y el niño no sabe ni por qué, no sabe ni qué hizo mal, ¿verdad? El niño debe de saber las reglas, los premios y castigos para que no se excuse. O sea, tú sabías que eso estaba prohibido, ¿verdad? Y el castigo es más una corrección que un desquite de mi coraje como profesor. Entonces, el castigo es lo que el niño ve así como castigo. Muchas veces castigamos y para el niño es un premio. Imaginemos un niño que está jugando en el salón de clases. Salte del salón de clases, te voy a suspender. Es un premio para el niño, es lo que él quiere, no quiere estar ahí en el salón de clases. Vete a rezar. El rezo no es un castigo que se deba de poner. O sea, tampoco dejarle más tarea. ¿Por qué? Porque va a ver la tarea como algo odioso. Entonces, el castigo es ponerle algo que no le guste, que le haga entender que hizo mal. Entonces, hay que escoger castigos que realmente lo hagan sentir mal, que lo formen, ¿verdad? Ya es muy difícil, ¿verdad? En la práctica cada quien lo hará, pero que tengamos esto como norma general. Nunca pegar ni poner castigos físicos porque rebajan al educador. Esto más que nada en la escuela, ¿verdad? No, profesores, pues no podemos pegar. Los padres, pues claro que sí, papá puede pegarle a su hijo, ¿verdad? Se trata de sensibilizar el pecado, no se va a pegar por pegar, pero bueno, sí se puede hacer. Y aquí está la experiencia de San Juan Bosco, 40 años y nunca impuso un castigo de ninguna clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué clases de castigos hay? Por ejemplo, hablarles un poquito más serio, más enojado, ¿verdad? Privarlos de algún premio o algún descanso que tú les dabas. Por ejemplo, si yo acostumbro a mis alumnos a que una vez a la semana, no sé, jugamos uno o jugamos alguna actividad. Y ¿saben qué? Pues yo les dije que si no cumplían esto, no íbamos a tener esto, entonces los privo de aquello y entonces los castigamos y adiós, se quedan sin eso que yo les había prometido. Entonces, de eso se trata el educar, el castigar, ¿verdad? Otro, otro castigo podría ser por ejemplo, prometerles algo y condicionarlo a que si lo hacen y si no lo hacen, pues los castigo. Ahora, recuerden las etapas del castigo, de eso podemos hablar en pláticas posteriores, ya a detalle de lo que es castigar. Primero se avisa, luego se recuerda, luego se reprende, se amenaza y por fin se castiga. Son 5 los pasos, ¿verdad? Te aviso que hiciste mal, te recuerdo que lo hiciste, te reprendo, te regaño, a la cuarta te amenazo y a la quinta te castigo. En cada uno de los 5 pasos de castigar, siempre debe de haber un examen de conciencia en qué fallé, porque bueno, te avisé que hiciste mal y te voy a dar un remedio para que no lo vuelvas a cometer. Lo volviste a hacer, te recuerdo que eso está mal. Y bueno, veo yo, pues el remedio que le di no funcionó, te voy a poner otro, ¿verdad? Viene el tercero, bueno, ya te dije, ya te recordé, hicimos esto, hicimos lo otro, bueno, tengo que hacer esto para que no lo vuelvas a cometer, lo vuelve a hacer. Bueno, entonces ya te dije, ya te recordé, ya te regañé, a la próxima te voy a poner este castigo. Paz, lo vuelve a hacer. Me examiné en los 5 pasos, ¿verdad? Que hice. Por ejemplo, vamos a poner, estaban haciendo algo malo con el teléfono, en, en clase, ¿no? No sé. Entonces, ¿cuál sería el remedio? Quítales el teléfono, que no lo lleven a la clase y se acabó. Entonces,
Así de sencillo es el método de San Juan Bosco, ¿verdad? Entonces, quisimos reducirlo a, a principios básicos, ¿verdad? De lo que es el método de San Juan Bosco, ¿verdad? La esencia del método. Después, si ustedes gustan, les podemos compartir las diapositivas en imagen para que las tengan. Pero bueno, más bien vamos a elaborar un, un, un cuadro ilustrativo con los métodos a aplicar, ¿verdad? En el día a día de la casa y de la escuela, porque San Juan Bosco así educó y así santificó a muchos jóvenes. Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros a la hora de educar, lo mismo debemos hacer nosotros a la hora de educar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo de lo que quisieran que habláramos la próxima semana